Bueno, ¿cómo les va? Espero que se encuentren todos bien. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema de, que tiene que ver con la literatura, ¿sí? Que es precisamente los cuentos clásicos infantiles. Estos cuentos clásicos, ¿sí? Que todos alguna vez conocimos, como Caperucita Roja, La Cenicienta, La Bella Durmiente, por extraño que les parezca, estos cuentos se contaban desde antes de la existencia de la escritura, ¿sí? Los cuentos se contaban y pasaban generación tras generación, de boca en boca, se iban contando, se iban pasando, se iban retransmitiendo y claro, para esto era necesario eh, memorizar los cuentos, ¿sí? Para poder ser retransmitidos. En esta oportunidad vamos a leer el cuento de Caperucita Roja, que ahora se los voy a dejar en el tablón, en la versión de los hermanos Grimm. Les cuento algo. Los hermanos Grimm eran filólogos, ¿sí? Los filólogos, no filósofos, sino filólogos, eran son personas, mejor dicho, que se dedican a investigar acerca de la literatura de todos los tiempos, ¿sí? En este caso, ellos investigaban acerca de la literatura de la antigüedad, porque como les cuento, estos cuentos se contaban hace más de 4000 años, cuando aún no existía la escritura. La escritura alfabética, como todos conocemos, existe hace aproximadamente 4000 años. Y entonces los hermanos Grimm empezaron a buscar estos cuentos tal como se habían contado en la antigüedad. Y en esta oportunidad vamos con el cuento de Caperucita Roja, que dice así. Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita, y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña. Una vez le regaló una pequeña caperuza o gorrito de un color rojo, que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa. Así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: Ven, Caperucita, aquí tengo un pastel y una botella de vino. Llévaselas en esta canasta a tu abuelita que está enfermita y débil, y esto le ayudará. Vete ahora temprano, antes de que caliente el día, y en el camino, camina tranquila y con cuidado. No te apartes del camino y no hables con extraños. No te preocupes, haré todo bien, dijo Caperucita Roja, y tomó las cosas y se despidió cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como a 1 kilómetro de su casa, y no más había entrado Caperucita Roja en el bosque, siempre dentro del sendero, cuando se encontró con un lobo. Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño, y no tuvo ningún temor hacia él. Buenos días, Caperucita Roja, dijo el lobo. Buenos días, amable lobo. ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja? A casa de mi abuelita. ¿Y qué llevas en esa canasta? Pastel y vino. Ayer fue día de hornear, así que mi pobre abuelita enferma va a tener algo bueno para fortalecerse. ¿Y dónde vive tu abuelita, Caperucita Roja? Como a medio kilómetro más adentro en el bosque. Su casa está bajo 3 grandes robles al lado de unos avellanos. Seguramente ya los habrás visto, contestó inocentemente Caperucita Roja. El lobo se dijo en silencio a sí mismo: ¡Qué criatura tan tierna! ¡Qué buen bocadito! Y será más sabroso que esa vieja. Así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas fácilmente. Entonces acompañó a Caperucita Roja a un pequeño tramo del camino y le dijo: Mira, Caperucita Roja, qué lindas flores que se ven por allá. ¿Por qué no vas y recoges algunas? Yo creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pajaritos. Es que vas tan apurada en el camino mientras que todo el bosque está lleno de maravillas. Caperucita Roja levantó sus ojos y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y allá entre los árboles y vio las bellas flores y el canto de los pájaros, pensó: Supongo que podría llevar una de estas flores frescas a mi abuelita y que le encantarán. Además, aún es muy temprano y no habrá problema si me atraso un poquito, siempre llegaré en buena hora. Y así ella se salió del camino y se fue a cortar flores. Y cuando cortaba una veía otra más bonita, y otra, y sin darse cuenta se fue adentrando en el bosque. Mientras tanto,
El lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita y tocó la puerta. ¿Quién es?, preguntó la abuelita. Caperucita Roja, contestó el lobo. Traigo pastel y vino, ábreme, por favor. Mueve la cerradura y abre tú, gritó la abuela. Estoy muy débil y no me puedo levantar. El lobo movió la cerradura, abrió la puerta y sin decir una palabra más se fue directo a la cama de la abuelita y de un bocado se la tragó. Y enseguida se puso ropa de ella, se colocó un gorro, se metió en la cama y cerró las cortinas. Mientras tanto, Caperucita Roja se había quedado juntando flores y cuando vio que tenía tantas que ya no podía llevar más, se acordó de su abuelita y se puso en camino hacia ella. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta y al entrar a la casa sintió tan extraño presentimiento que se dijo para sí misma: «Oh, Dios, qué incómoda me siento hoy, y otras veces que me ha gustado tanto estar con la abuelita». Entonces gritó: «¡Buenos días!», pero no hubo respuesta. Así que fue al dormitorio y abrió las cortinas. Allí parecía estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara y con una apariencia muy extraña. «Oh, abuelita», dijo, «qué orejas tan grandes que tienes». «Es para oírte mejor, mi niña», fue la respuesta. «Pero, abuelita, qué ojos tan grandes que tienes». «Son para verte mejor, querida». «¿Y qué boca tan grande que tienes?» «Para comerte mejor». Y no había terminado de decir lo anterior cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a Caperucita Roja. Bueno, así como está, era el cuento, ¿sí? Así se contaba en la antigüedad y podríamos decir, y colorín colorado, este cuento ha terminado, pero, claro, ustedes seguramente conocerán esa versión en que luego aparecía un leñador, ¿no? que le ayudaba a la abuela y que le abría la panza al lobo y después lo terminaban matando, ¿no? Le abrían la panza al lobo y sacaban a la abuela y a Caperucita. Pero en la antigüedad esto no era así. Simplemente el lobo se comió a Caperucita y a la abuela y se terminó. Estos cuentos tenían una finalidad educativa, ¿sí? Piensen que tampoco estaba sistematizada la educación, ni escuelas, ni nada, y tenían una función puramente educativa. ¿Cuál era la enseñanza que se quería dejar con este cuento? Demostrar que la desobediencia era castigada, ¿sí? Caperucita desobedeció a su mamá, no hizo lo que la mamá le decía y se la comió el lobo y punto. Esa era la función educativa que tenía este cuento de Caperucita Roja. Pero además hay otras cosas. No sé si se fijaron que los personajes de estos cuentos, en este caso de Caperucita Roja, no tienen nombre. El personaje central lleva por nombre una característica propia del mismo, ¿no? En este caso Caperucita, como siempre usaba esta capa roja, la llamaban Caperucita Roja. Pero la mamá no tenía nombre, la abuela no tenía nombre, bueno, el lobo tampoco. El motivo, se estarán preguntando por qué era que no tenían nombre, y el motivo es precisamente por lo que les contaba hace un momento. Estos cuentos se contaban generación tras generación y para ser retransmitidos había que memorizarlos. Ahora, si además de tener que memorizar la trama del cuento, tenían que memorizar los nombres de los personajes, se le complicaba un poquito la cosa. Pero además, ¿sí?, en estos cuentos también habían lo que se conocen como expresiones formularias. ¿Qué son las expresiones formularias? Son tramos, ¿sí?, que son fórmulas. Son fórmulas. ¿Para qué? Para poder ser recordadas, ¿sí? Esta fórmula de abuelita, qué orejas tan grandes tienes, abuelita, qué ojos tan grandes tienes, abuelita, qué boca tan grande tienes, ¿sí? Todo esto, ¿sí?, esas repeticiones que también ayudaban a memorizar, ¿sí? Piensen ustedes, cada vez que tienen que memorizar algo, ¿qué hacen? Lo repiten una y otra vez hasta que lo recuerdan. Bien. En este caso, estas repeticiones servían también a la memorización.
Y fíjense que todas las cosas se repiten 3 veces. O, por ejemplo, fíjense, la mamá de Caperucita le pide 3 cosas. Que camine tranquila, que no se aleje del camino y que no hable con extraños. Cosa que Caperucita ninguna de las 3 cosas hizo. Pero después, también Caperucita le dice al lobo que su abuelita vive en el bosque debajo de los 3 grandes robles. ¿Sí? Ese número 3 que aparece siempre. 3 veces repite la fórmula: abuelita, qué ojos tan grandes tienes; abuelita, qué oreja tan grandes tienes; abuelita, qué boca tan grande tienes. ¿Ven? Todo se repite 3 veces. Esas repeticiones permanentes se conocen como expresiones formularias. Eran propias de estos cuentos para facilitar la memorización. Como verán, un cuentito tan inocente, ¿no?, como conocimos siempre al cuento de Caperucita Roja, de pronto no era tan inocente como nos parecía. Hay toda una estructura, ¿sí? Y fíjense que la fórmula con la que empiezan todos los cuentos, otra expresión formularia. Había una vez, ¿sí? Ese había una vez también es una fórmula. Todos los cuentos clásicos mantienen esta misma estructura, ¿sí? Y por este motivo, la necesidad de retransmitirlos, que para esto, previamente, para retransmitir los cuentos, había que memorizarlos. Y para memorizarlos, ¿sí?, había que recurrir a estas estrategias. Luego les voy a mandar otro material, ¿sí?, para leer. ¿Sí? Les voy a mandar La Cenicienta y La Bella Durmiente. Para que lo vayan leyendo y los vamos a compartir durante las clases presenciales. Lo que les voy a pedir, que para las clases presenciales, yo les voy a mandar ahora el material impreso, en archivos PDF, que cuando vayan a las clases presenciales o los lleven impresos o tengan sus dispositivos con este material cargado para poder leerlo durante la clase presencial. Por lo pronto, va a ser esto solo, ¿sí?, que van a tener que realizar en este primer encuentro virtual, digamos, ¿sí? Vean este video, lean La Cenicienta y La Bella Durmiente. Eso es todo lo que van a tener que hacer por ahora, y para la siguiente clase presencial, les vuelvo a repetir, traigan, ¿sí?, el material o impreso o cargado en sus dispositivos, para poder compartir la lectura en la clase. Bueno, nos vemos en la próxima clase virtual. Buenas tardes, que les vaya muy bien.